Bueno, estamos de vuelta, ya les anticipaba que vamos a hablar del mundo del equilibrio, ¿verdad? Oiga, ¿por qué se producen los vértigos? ¿Por qué hay personas que se marean en un viaje por una carretera de montaña, incluso en carreteras menos complejas? ¿Cómo debemos entrenar nuestras cuerdas vocales? Ya se habrán imaginado que el invitado al que recibo esta noche en el plató, aquí en El Porqué de las Cosas, es un doctor, es un médico, es un otorrinolaringólogo. Esa especialidad que a la gente que tenemos o que vivimos de la palabra nos cuesta tanto el pronunciarla, ¿no? Rafael Ruiz, muy buenas noches. Buenas noches. Si decimos otorrino, nos sentimos ya perfectamente reflejados, ¿no? Muy bien, doctor. ¿Cuáles son las patologías más comunes en la consulta de un otorrino? Bueno, la otorrinolaringología, como bien que usted practica, suena, que yo practico, es la especialidad no solamente más larga en cuanto a su nombre, sino que abarca pues, patología de oído, fosas nasales, seno, glándulas salivares, en fin, que es muy amplia. En general, la patología más frecuente que nosotros atendemos es la patología infecciosa de rinitis, sinusitis, otitis, faringitis, pero también tenemos mucha patología de la voz y cada vez más patología del equilibrio también. Todos los palabras que me ha dicho terminan en itis. ¿Exactamente eso qué significa? ¿Inflamación? Además son inflamaciones que tienen un componente estacional muy importante. En primavera vemos la rinitis alérgica, en verano vemos la otitis externa del nadador, en fin, que siempre tenemos un pool de pacientes con itis. Correcto. La inflamación, algo que es tan perjudicial para el organismo humano, ¿no? ¿Por qué hay épocas en el año, como la primavera, en que algunas personas sufren vértigo, sensación de mareo? ¿Tiene algo que ver con el cambio estacional? Bueno, el vértigo en general no tiene digamos, una predisposición estacional, ¿no? Es cierto que hay un cuadro que es de los más frecuentes en la patología del vértigo que vemos nosotros, que he de decir que el vértigo puede ser o del sistema nervioso central o de patología de otorrino, del laberinto, ¿no? Ajá. Del laberinto que hay dentro del oído. Correcto. Entonces, los vértigos de oído son los más frecuentes. Y dentro de los vértigos de oído, uno de los más frecuentes se llama neuronitis del vestibular, que es una inflamación del nervio vestibular, o sea, del nervio que lleva la información del equilibrio. Y ahí sí se ha visto que tiene una predisposición estacional y que es más frecuente en primavera porque suelen ser cuadros virales que se manifiestan en esa época del año. Pero el resto de los vértigos realmente se pueden producir en cualquier época del año. Pero podemos concluir que el vértigo es la consecuencia de la inflamación de un nervio. En ese caso concreto, sí, la neuronitis. Hay otras causas que no son inflamatorias, ¿no? Ajá, correcto. Esa sensación tan desagradable, el vértigo, ¿se puede combatir de alguna manera? Sí, hay muchos tratamientos. Lo primero que tenemos que hacer es saber si es un vértigo, como he dicho, central o periférico. Es decir, si es del sistema nervioso central, lo tratarán los neurólogos, y si es del sistema vestibular, o sea, del laberinto, lo trataremos nosotros. Y hay un arsenal terapéutico pues, que varía dependiendo del origen, ¿no? Si es una enfermedad de Meniere, por ejemplo, que es un cuadro que es recurrente de vértigo a lo largo de la vida del paciente, pues hay desde tratamiento farmacológico con sedantes vestibulares, tenemos inyecciones de medicamentos en el oído y tenemos tratamiento quirúrgico. Después hay otros vértigos también de oído, por ejemplo, uno muy frecuente que se llama el vértigo posicional paroxístico benigno, que es un cuadro muy típico y que lo tiene muchísima gente, que es un cuadro en el que estás durmiendo, te giras hacia un lado en concreto y te da vértigo. Una sensación de vértigo. Correcto. Y que si lo vuelves a repetir la postura, te vuelve a pasar. Pues ese vértigo se cura tan fácil como haciendo unas maniobras, ¿no? A veces los pacientes se quedan sorprendidos, ¿no? Y quedamos muy bien los médicos. Pero una maniobra se refiere a un crack. No, es una maniobra que se hace en la camilla, en el que realmente en ese vértigo son unos cristalitos que se han salido del aparato del equilibrio y lo que hacemos es reponerlo con esa maniobra. Tiene varias fases, movemos la cabeza... Eso, maniobra es movimiento, ¿no? Exactamente, movemos la cabeza, movemos el cuerpo, se sienta el paciente, en fin, una maniobra que se llama de Epley. Claro, no me extraña que en épocas medievales llamaran a los médicos brujos, porque claro, tengo vértigo y de pronto me mueven la cabeza y me lo curan.
Este es un brujo con toda seguridad. Sí, sí. En todo caso, para circunscribir nuestra conversación, hablemos de lo que compete al mundo de los otorrinos, no al mundo de los neurólogos, digo, por facilitarle las respuestas, ¿no? ¿Por qué el sentido del equilibrio está en el oído? Bueno, no es fácil responder a esa pregunta. En la cabeza debía de estar. Ten en cuenta cuando los monos pasan a andar a cuatro patas a dos, tienen que desarrollar el equilibrio porque, bueno, no es lo mismo, ¿no? Andar con dos patas que andar con cuatro. Entonces, una manera, hay muchos receptores para que nosotros mantengamos, por ejemplo, yo estoy sentado en esta silla y que no me caiga, al girar la cabeza necesita una serie de input que se llaman, ¿no? Entonces, de los más importantes es los movimientos de giro de la cabeza, de ascenso, y eso están en el oído, ¿no? Hay otros receptores, como en la vista, como son los receptores de las articulaciones y de los brazos, que hacen que si tú tropiezas, pues toda esa información se integra en el cerebro y extiendes las manos. Y te proteges extendiendo las manos. Sí, sí, entonces en la cabeza debería estar. Y el único hueso que hay en la cabeza donde puede albergar eso es lo que se llama el peñasco. Y también está el oído, que el oído nos da información para el equilibrio. De hecho, los nervios del oído y del equilibrio van juntos, ¿no? Por tanto, lo que nos permite tener equilibrio son los sentidos, y en el oído había el espacio suficiente y él tiene el lugar privilegiado de estar junto a la cabeza, y esta podría ser una explicación, ¿no? Sí, sí. Encontrarlo ahí. Perfecto. Vértigos, equilibrio, mareos. Por esto último le quiero preguntar, por los mareos. ¿Por qué hay personas que no pueden soportar un viaje por una carretera de curvas? Una persona, por ejemplo, que va a los montes de Málaga y llega con una insoportable sensación de náuseas, incluso, bueno, no sé, a lo mejor me dice, oiga, en un barco parece más razonable porque la superficie se mueve, pero ¿por qué subiendo una carretera sinuosa terminamos teniendo mareos y sensación de náuseas? Sí, bueno, eso se llama cinetosis, no es nada patológico, o sea, no es una enfermedad. Es lo que nosotros llamamos mareo fisiológico, es decir, va en un coche, el coche se va moviendo, los líquidos del oído que hemos hablado, que están en el oído interno, en el órgano del equilibrio, se mueven, te están dando una información a la que no está muy acostumbrado, ¿no? La están mandando al sistema nervioso, pero si encima vas mirando un libro o viendo el móvil, pues has perdido otra de los inputs, que es la vista. Entonces, se produce una distorsión en el sistema nervioso que lo identifica como pues, un vértigo, náusea, sudoración, vómito, malestar, desmayo y mareo, obviamente. Entonces, aconsejo eso, que se cura, eso se cura. De hecho, nosotros, por ejemplo, tenemos en nuestro hospital tenemos realidad virtual, que está ahora muy de moda con el tema del metaverso y todo eso, que lo que hacemos es poner al paciente en ese entorno, ¿no? Y se cura. Lo que hay que, siempre que uno tiene esa cinetosis, tiene que ir mirando hacia adelante. ¿Por qué? Porque va a recibir el horizonte que se mueve junto con los líquidos del oído que se mueven, y esa información es más concordante, el cerebro lo va a interpretar mejor. Correcto, oídos y ojos, equilibrio, por tanto esto nos va a impedir esa sensación tan desagradable, ¿verdad? Por su consulta pasarán personas de todas las edades, y me genera curiosidad saber, ¿las nuevas tecnologías están alterando de alguna manera la capacidad auditiva de los más jóvenes? Móvil, escuchar música por los auriculares, ¿todo esto está generando alguna consecuencia? Sí. Nosotros estamos empezando a ver personas muy jóvenes con lo que se llama un trauma sonoro crónico, ¿no? Pues que son una pérdida de audición irreversible ya en la frecuencia aguda. Está claro que, y además es curioso porque el ruido es de las situaciones que más molesta, cuando en las encuestas que se han hecho de temas ecológicos, pues la gente está más preocupada por el ruido que por la contaminación ambiental, ¿no? Y bueno, sabemos que ruidos a más nosotros estamos hablando a 40 decibelios, por ejemplo. Oyendo música, pues estamos alrededor de 90, 100. Sabemos que por encima de 80 decibelios, más de 8 horas al día, destruyen las células de la audición, ¿no? Correcto. Así que, ojo, mucho cuidado, se puede escuchar música con auriculares, pero a un volumen adecuado, ¿no? Correcto. De hecho, lo que pasa es que no le hacen caso. Yo se lo comento a los chavales cuando vamos a los colegios a dar charlas. Los móviles tienen limitadores, te avisan cuando estás oyendo, pero
Son jóvenes. Son jóvenes. Correcto. Eso se pasa con el tiempo, esa es la esperanza que siempre tenemos, ¿no? Por cierto, usted como otorrino, ¿le aconsejaría a uno de sus pacientes que se limpie los oídos con los típicos bastoncillos de algodón? Porque yo he oído críticas de todo tipo a esta práctica. Sí. Bueno, no solamente no lo aconsejo, sino que lo desaconsejo, ¿no? Ajá. Yo cuando estaba haciendo la especialidad había un compañero ya mayor que decía, cuando le preguntaban, ¿cómo nos limpiamos los oídos entonces? Decía, pues con los codos, ¿no? Qué bueno. Sí, la mayoría de la gente no lo entendía, pero era muy gráfico, ¿no? Y el problema es que el bastoncillo favorece que se hagan tapones, o sea, intenta tener tan limpio el oído que lo que hace es meter la cera hacia adentro. Y después hay otro problema que es el que más preocupa, por lo menos a nosotros, ¿no? Que es que, y eso lo he visto yo, ¿no? Y en varias ocasiones, pues que el paciente está limpiándose con su bastoncito, lo llaman, oye un ruido, se gira, hay un mueble, se da... Horror. Perforación de tímpano, osículos rotos, cirugía, en fin. Qué desastre, ¿no? Sí, sí, pero Porque ocurre, ¿eh? El oído pasa igual con los hornos pirolíticos, esto, ¿no? Que se autolimpian, ¿no? O la Thermomix, Sí, bueno, que tiene una función de autolimpiaje. ¿El oído se autolimpia? Sí, sí, la cera además es un mecanismo de defensa del oído. Hay pacientes que porque tienen el conducto muy pequeño, porque tienen una curvadura, pues bueno, pues tienen que acudir con más frecuencia, pero vamos, lo normal es que nadie tenga... La mayoría de la gente va una vez al año o nunca en su vida a que limpiarse el oído, ¿no? Correcto. Le quiero preguntar ahora por la voz. Y no por la voz el concurso de televisión, sino por este instrumento que tenemos y que algunos vivimos precisamente de ello, ¿no? Seguro que hay más de un profesor viéndonos en casa y pensando, tengo un problema con la voz de tanto hablar en clase, la pierdo constantemente. Un profesor, un locutor de radio, un monitor de gimnasio que habla en voz alta, un guía turístico, incluso un cantante o un actor. Personas que en definitiva trabajan con la voz. ¿Cómo deben cuidarla? ¿Qué pautas deberían seguir en su día a día? A mí cuando hay periodistas jóvenes que vienen a la radio con periodos de práctica y pierden la voz, siempre les digo que la única solución que se tiene cuando se pierde la voz normalmente es dejarla descansar. Me da la impresión de que todos estos remedios de miel, de limón, pueden ayudar a suavizar, pero no resuelven el problema. Por tanto, primero, ¿cómo cuidamos nuestra voz y en caso de problemas, cómo lo resolvemos? Cada profesional tiene su truco, pero en general hay que hidratarse bien. Si eres una persona que habla mucho porque eres profesor, locutor, cantante, hay cantantes famosos que cuando vienen a las ciudades que vayan, hablo de Málaga porque nos toca a nosotros, siempre tienen un otorrino de referencia, nos llaman desde el teatro, ¿están localizados? Pues, en fin, pues si tiene algún problema. Hidratarse, no fumar ni beber, estar en un ambiente que no sea ni muy húmedo ni muy seco, en fin, no hablar muy alto, no hablar muy rápido, respirar, utilizar bien la respiración, esas son las claves, ¿no? Y una vez que tenemos el problema, ¿cómo lo resolvemos? Bueno, pues, hombre, el estadio inicial cuando uno tiene un problema, que es muy típico en profesores, ¿no? Que son los nódulos laríngeos, se arreglan con rehabilitación de la voz. Realmente son personas que utilizan mal su voz. Y ahí es donde entra el logopeda. Claro, entonces tienen que ir a un logopeda y le enseñan la respiración, los ejercicios de fonación, a veces es tedioso, ¿no? Pero bueno, suelen remitir ahí. Ahora, si ya la cosa avanza a un pólipo, a una cosa que se llama un edema de Reinke, ya tenemos que operar. Pero normalmente con logopedia suelen resolverse la mayoría de los problemas. Y una persona que va a cantar esta noche en el Teatro Cervantes o estamos en tal fecha tan importante, tengo que hacer un programa de radio y me he levantado con una afonía. ¿Hay alguna cosa práctica que te pueda resolver el problema de manera instantánea? Bueno, en esos casos, y no ha pasado mucho, lo que hacemos es poner corticoides. Un antiinflamatorio potente, pues normalmente son cuadros agudos, una laringitis que se llama, ¿no? Que o puede ser viral o puede ser irritativa porque has cantado más o has hablado más de la cuenta, ¿no? En esos casos solemos poner corticoides sistémicos, o pinchados o orales para mejorarlos rápidamente. ¿Y eso qué se pone? ¿En vena o...? Normalmente los ponemos intramusculares. Vale, porque a la garganta no le atacan directamente, ¿no? Quiero decir, no pinchan en la garganta, No. No.
¿no? Bueno, pinchamos en la garganta otras cosas, pero no para esta situación que me comentas, ¿no? Vale. Cuando dice pinchamos en la garganta para otras cosas, eso es Pues, bueno, para con carácter terapéutico. Claro, supongo, pacientes ¿no? con parálisis de las cuerdas, que se quedan así como una voz. Entonces lo que hacemos es intentar pincharle ácido hialurónico para llevar la cuerda a la línea media, ¿no? Y que choque con la otra y tenga una voz más normal, ¿no? Ese ácido también se pone en asuntos cosméticos, Sí, ¿no? De carácter estético, ¿no? Sí. Oiga, las cuerdas vocales son un tejido muscular, esto lo tenemos claro, igual que una persona que hace pesas, entrena los bíceps y los tríceps, igual que una persona que hace ciclismo desarrolla musculatura de sus gemelos, de sus músculos superiores. ¿Las cuerdas vocales se pueden entrenar de alguna manera? ¿Hay algún ejercicio que sea razonable, ya no solamente para profesionales que utilicen la voz, sino para cualquier persona? Bueno, la voz, la producción de la voz influye en un montón de músculos. Ten en cuenta, la voz, utilizamos el aire que expiramos, con lo cual ya empiezan a funcionar los músculos torácicos. Después la laringe, que digamos es la que produce el sonido, utilizando este aire, pues tiene un montón de músculos. De hecho, a los estudiantes de medicina les cuesta horrores estudiarse esos músculos, porque son músculos muy pequeños. Y después están los músculos de la cavidad oral, que es donde articulamos la palabra. Todo eso existe una gimnasia vocal, ¿no? Que, en fin, son movimientos de cabeza, de cuello, de expresión, de respiración. Todo eso facilita y mejora. Y hay muchos profesionales, cantantes, bueno, hay casos recientes, que fracasan por mala técnica, ¿no? Entonces, ahí los profesores de canto te enseñan perfectamente, por ejemplo, a cómo tienes que hacer esa gimnasia, entre comillas, vocal, ¿no? Correcto. Bueno, de hecho vemos como hay algunos cantantes que antes de salir a escena suelen hacer una especie de precalentamiento, sí, hacen ¿no? movimientos de cuello, de musculatura, de relajación, de espalda, en fin, hay una gimnasia que se utiliza para estos temas, sí. Doctor, termino con esta pregunta. ¿Dónde surge la vocación de un médico que estudia medicina y que decide dedicarse al mundo del oído, de la nariz, de la garganta? Porque, no sé, parece que el corazón, que el aparato digestivo, todo esto es como mucho más trascendental, ¿no? ¿Dónde surge esa vocación, esa curiosidad por esa parte de nuestro organismo? Bueno, pues eso es, en mi caso te puedo contar mi experiencia. ¿De familia? No, ¿qué va? En mi familia vienen de un campo totalmente distinto. De hecho, somos muchos hermanos y el único que es médico soy yo. A mí me gustaba, cuando vas haciendo la carrera vas cambiando de lo que te gusta, ¿no? Te gusta la ginecología, ya depende pues mucho de cómo te hayan dado las clases, de la cercanía que hayas tenido al profesor y después de tus prácticas hospitalarias, ¿no? Y a mí me encantó siempre, por ejemplo, que además estaba comenzando en España. De hecho, yo estaba en el hospital que era Granada, donde se hizo el primer implante coclear para sordos profundos, o sea, pacientes que no oyen nada. El primero se hizo estando yo de residente. Y aquello, Y pues, recuperaron la audición. Sí, Qué bueno, ya es una técnica que hacemos con mucha más... Y eso es lo que le capturó. Aquello me atrapó, sí. Qué bueno, ¿no? Y desde entonces hasta hoy, ¿cuántos años? Terminé la especialidad, yo llevo en Granada y 30 años más la especialidad, en fin, unos cuantos. Lo lleva usted estupendamente, no hubiera gracias. dicho yo esa cantidad de años, ¿no? Muchas gracias. Mire, vamos a mirar juntos al monitor, que le quiero enseñar un cantante callejero. Lo importante de la voz, un cantante callejero, por lo tanto no es un artista muy reconocido, pero fíjese la capacidad que tiene, y ahí observaremos todo esto que hablábamos. Su capacidad de respiración, sin duda, es un don. Y con esas imágenes y con este cantante callejero que tiene un nombre, Maxi Borgaro, al que llaman el Elvis argentino, en las redes sociales es muy popular, con él les decimos, hasta la semana que viene tenemos el compromiso de volver aquí para responder al porqué de las cosas. Doctor, gracias. Señoras y señores, gracias. Hasta la semana que viene. Vamos a verlo. Time